cómo orar y obtener respuestas. Importante tema, ¿no cree? Muy importante. Cómo orar y obtener respuestas. ¿Por qué es tan importante este tema? Es importante porque yo espero que todos los que estamos aquí oramos. Amén. No voy a preguntar, levante la mano, porque estoy esperando que todos estamos orando. Es más, nadie se puede dar el lujo de no orar, porque el mismo Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, tuvo que orar. Entonces, si Él recurrió a la oración en muchas ocasiones y pasaba horas orando y a veces noches enteras orando, no me digas que tú no necesitas orar, porque no te la voy a creer. ¿Ok? No, pastor, yo no necesito orar. Mentira, de verdad que mentira. Si tú no oras, la verdad que tu vida de oración o tu vida cristiana nunca va a florecer. Entonces, todos oramos, y como oramos, es importante obtener respuestas cuando oramos, ¿cierto? Porque si oramos no porque es una rutina o una actividad más de la iglesia. No, oramos porque queremos que Dios responda a nuestras oraciones. Bueno, al menos así soy yo. Cuando oro, yo quiero que el Señor responda a mi oración, ¿verdad? Pero usted se ha preguntado en algún momento por qué a veces cuando oramos, nuestras oraciones a veces quizá parece que no son respondidas o no tienen respuesta. ¿Se ha preguntado? ¿Verdad? Porque en ocasiones oramos y pareciera que la respuesta realmente como que no llega, o como que nuestra oración no pasó del techo. A veces se siente como que el techo fuera de hierro, ¿verdad? De metal ahí, que mi oración sube y rebota y sube y rebota y como que no está llegando a ningún lado. Y digo, Señor, yo quiero que mi oración llegue a tus oídos, y no solamente que llegue a tus oídos, sino que respondas mi oración. Porque oramos para obtener respuestas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos orar? Y esta es la pregunta que nos estamos haciendo en esta noche. ¿Cómo podemos orar para obtener respuestas? El salmista era un hombre que también amaba la oración, y era un hombre que le pasaba lo mismo que a nosotros en ocasiones. Él quería orar y quería obtener respuestas. Por eso el Salmo 4 versículo 1 dice lo siguiente. Note por favor cómo dice el salmista. Dice: respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. ¿Quería respuesta a su oración? ¿Verdad que sí? Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Y él dice: cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Otra versión dice: tú me libraste de mi angustia, de mis problemas, de mi aflicción, algo así, ¿verdad? Ten misericordia de mí, y vuelve a repetir, y oye mi oración. Entonces, aprendamos por favor cómo podemos orar para obtener respuestas, para que el Señor nos responda cuando nosotros clamemos a Él. Porque cuando hay una oración que no tiene una respuesta, nos podemos nosotros desanimar y dejar de orar, ¿cierto? ¿No te ha pasado? Cuando oramos y no vemos una respuesta de momento, tú te puedes desanimar. Y una cosa te digo, el Señor no quiere que nosotros dejemos de orar o que nos desanimemos en la oración. Sin embargo, hay razones que a veces impiden que nosotros obtengamos la respuesta a nuestra oración. Entonces te voy a enseñar bíblicamente 7 razones, ¿verdad?, que nosotros podemos orar para obtener respuestas. 7 formas que deben de estar en nuestra vida para asegurar que nuestra respuesta venga de parte de Dios. La primera es la siguiente. Número 1, para orar y obtener respuestas, tenemos que orar con un corazón limpio. Salmo 66, versículo 18 dice lo siguiente: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, es el mismo salmista el que está diciendo esto, el Señor no me habría ¿qué? No me habría escuchado.
En otras palabras, si él en su corazón estuviera albergando cierta iniquidad, cierto pecado, si su corazón no fuera del todo limpio delante de la presencia del Señor, el salmista está diciendo que el Señor no le habría escuchado. Entonces, si queremos nosotros asegurar una respuesta de Dios, acércate a Dios con corazón limpio. Las bienaventuranzas dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y una manera en la que nosotros podemos ver a Dios es cuando Él responde a nuestra oración. Amén. Señor, te pido por mi familia, Señor, te pido por esto, te pido por mis finanzas, por mi salud. Y cuando Él responde, tú ves a Dios. Y la bienaventuranza es que si tienes limpio corazón vas a ver a Dios. ¿Sí? Entonces, aprendamos por favor a acercarnos a Dios con un corazón limpio para que yo pueda obtener respuesta a lo que estoy orando. ¿Esto qué significa? Significa que la intimidad mía, ¿verdad?, va a hacer que mi oración sea efectiva. Entonces, si tengo una buena intimidad con el Señor, mi oración va a tener efectividad. Pero si no tengo una buena intimidad y no hay una buena limpieza en mi corazón, puede ser entonces que mi oración no sea efectiva y que mi oración no sea contestada. ¿Por qué? Porque no tengo una buena intimidad con el Señor. Entonces la efectividad de la oración tiene que ver mucho con la clase de intimidad que usted y yo tenemos con Dios. Mire cómo sigue el salmista hablándonos varios ejemplos de lo importante de tener un corazón limpio a la hora de ir a Dios en oración. En el Salmo 145, versículo 19, el salmista vuelve otra vez a hablar de esa condición del corazón. Y dice que Dios cumplirá el deseo de ¿quiénes? De los que le temen. A veces estamos orando allí en oración, pidiendo por cosas que necesitamos, como decía mi hermana hace rato, ¿verdad?, que había comprado un auto y que decía: Señor, yo necesito tu provisión para este auto, etcétera, etcétera. Era una provisión para algo material. Pero a veces no son cosas materiales las que necesitamos, sino que son cosas o deseos, pero mejor dicho, del corazón. ¿Cierto? Como cuando tú quieres que se salve alguien de tu familia, o como cuando usted quiere la sanidad de alguien en su casa. Ese es un deseo del corazón. Eso no es algo que sea una cosa. Entonces dice este versículo que Él va a cumplir el deseo de los que le temen, y oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Entonces, para que Dios responda a mi oración, yo debo de tener mucho cuidado con mi corazón. ¿Sí? Cumplirá el deseo de los que le temen. Sabemos que es temer a Dios, ¿cierto? ¿Cuál es el temor de Jehová? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Y qué es el temor de Jehová? No es otra cosa más que aborrecer el mal. Entonces, cuando mi corazón aborrece lo malo, cuando mi corazón no ve la iniquidad, mi corazón se está posicionando en una buena intimidad para que mi oración sea efectiva delante de Dios y yo pueda ser escuchado. Entonces, cuidado con nuestro corazón a la hora de orar. Mira, el salmista lo dice en el Salmo 34:15 también. Dice: los ojos de Jehová están sobre ¿quiénes? Sobre los justos. Y oiga esto: atentos sus oídos al clamor de ellos. ¿Ve cuántas veces el salmista nos está mencionando lo importante de la condición del corazón a la hora de orar? Es lo primero, ¿sí? Si quieres orar y obtener respuesta, examina tu corazón, porque tienes que orar precisamente con un corazón limpio para poder obtener respuesta. Isaías 1:15, el profeta habla y declara lo que Dios le dice al pueblo de Israel en aquel entonces, que estaban llenos de pecado, que estaban haciendo de las suyas, estaban buscando la iniquidad y no estaban honrando al Señor en sus corazones. Y Dios les dice a través del profeta lo siguiente:
cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Oiga, les está diciendo, cuando ustedes oren, ¿sí? ¿Verdad? Yo voy a esconder, dice, mis ojos de ustedes. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, cuidado con esto. Usted puede esforzarse en la oración, pero si el corazón no está limpio, de nada te va a servir que tú multipliques la oración. Porque dice aquí, yo no oiré. Y le decía a ellos, llenas están de sangre vuestras manos. Entonces mira cómo la intimidad que debemos de tener con el Señor es tan importante. Si queremos respuesta a nuestra oración, permite que Dios trabaje en tu corazón. Aleja de tu corazón la iniquidad. Alejemos de nuestro corazón la hipocresía. Alejemos de nuestro corazón toda la mentira. Alejemos de nuestro corazón todo aquello que puede impedir que Dios responda a nuestras oraciones. Juan capítulo 9 versículo 31. Aquí tenemos la historia del ciego de nacimiento que fue sanado por Jesús. Y le están interrogando a él los fariseos porque no podían aceptar que Dios o Jesús, perdón, le haya sanado. Y le están preguntando, oye, ¿quién te sanó? ¿Quién te dio la vista? ¿Verdad? Y conocemos la historia. Después le preguntan a sus papás, oigan, ¿es cierto que a su hijo lo sanó el maestro? Estoy parafraseando la historia para ahorrar un poco de tiempo. Y los padres dicen, ¿saben qué? Ya pregúntenle a él porque él ya está grandecito. ¿Han leído la historia? Los padres dijeron eso porque ellos sabían que se metían en problemas y decían que era Jesús. Entonces ellos muy sabiamente dijeron, ¿saben qué? Pues mejor pregúntenle a nuestro hijo, ya está grandecito, que él les diga. Entonces van estos fariseos, le vuelven a preguntar a este hombre quién lo había sanado. Y entre la respuesta que da este hombre a los fariseos, les dice esto: sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Amén. Ahí está claro. Dios no va a responderle a un corazón que está en pecado. Dios no va a responderle a un corazón que está rebelde. Dios no va a responderle a un corazón que no se está realmente rindiendo ante Él. Así que te estoy ayudando, por favor, aunque multipliques la oración, si tu corazón no es limpio, de nada te va a servir. Ouch, dicen por ahí. ¿Sí? Ahora puedes entender quizá por qué tus oraciones no están siendo no tienen respuesta. El problema no está arriba. El problema está aquí. Está en ti. Está en mí. Él quiere responder, pero mi corazón no está en condición de que Dios me responda, porque Él dice que no oye a los pecadores, solamente oye a los que son temerosos y que hacen su voluntad, y entonces a esos oye. Te pregunto, ¿estamos haciendo su voluntad o estás haciendo tu voluntad? Si estás haciendo tu voluntad, pues ya tienes la respuesta por qué tus oraciones no están siendo contestadas. Pero si estás haciendo la voluntad de Dios, entonces eres candidato para que Él te responda. Amén. Proverbios 15, versículo 8. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. Oiga, la cosa está seria. Mas la oración de los rectos es su gozo. O sea que a los impíos de nada les sirve multiplicar la oración, de nada les sirve orar, de nada les sirve sacrificios delante de Dios, porque dice que Dios abomina el sacrificio de los impíos, abomina el sacrificio de la gente que no tiene un corazón limpio, abomina la oración, si me permites esto, de aquellos que no están haciendo realmente su voluntad. La única oración que Dios oye de los pecadores, y escucha bien esto, la única oración que Dios oye de los pecadores es aquella oración cuando el pecador viene y se arrepiente y le dice: Jesús, te necesito. Entonces el Señor puede poner atención a esa oración. Mientras, aunque multipliques la oración,
Dice, llenas están de sangre tus manos, no te voy a escuchar. Y como no te voy a escuchar, menos te voy a responder. ¿Estamos entendiendo esto? Entonces, debemos de tener cuidado de no albergar, escuche esto, en nuestras vidas cualquier pecado o actitud equivocada que pueda dañar esa intimidad y estorbar nuestras oraciones. Por favor, es muy importante esto que le estoy enseñando, amado hermano. Analice su vida, analice su corazón. Por eso el salmista en muchas ocasiones le decía al Señor, examíname, oh Dios, prueba mi corazón, mira si en mí hay camino de perversidad. ¿Por qué? Porque es muy importante tener cuidado de que en mi corazón no exista, por ejemplo, una raíz de amargura que impida que mis oraciones estén siendo contestadas. Que no haya una raíz de resentimiento, por ejemplo, contra alguien. Que no haya una raíz de hipocresía contra alguna persona, y que eso pueda impedir que mis oraciones sean contestadas. Por eso es bien importante escuchar lo que el apóstol Pedro habla acerca de la armonía que debemos de tener nosotros en el hogar. ¿Sí? La armonía que nosotros debemos de tener en el hogar. Y primera de Pedro 3 verso 7 dice esto. Dice, vosotros maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. Y dice, para que vuestras oraciones, dígalo, no tengan estorbo. Nos está hablando a los hombres. Hombres, muchas de nuestras oraciones pueden tener estorbo si tú y yo no vivimos con nuestras mujeres sabiamente. Diga amén. Amén. Es el reto para nosotros, hombres, ¿sí? Así que no le eches la culpa a tu mujer si algunas oraciones no están siendo contestadas. El reto aquí es para el hombre, y está diciendo, tienes que vivir con tu mujer sabiamente y dale honor a ella, dale honor como a vaso más frágil, porque dice que es una coheredera de la gracia de la vida. No te casaste con una esclava, no te casaste con una sirvienta, no te casaste con una mujer cualquiera. Estás casado con una coheredera de la vida, con una hija de Dios. Así que trata bien a la hija de Dios, porque si no tratas bien a la hija de Dios, entonces tus oraciones puede que tengan estorbo. Hay que tener una buena armonía en el hogar, ¿sí? ¿Cómo está nuestra armonía en el hogar? Obviamente le dice a los hombres estos, pero ya le habló también a las mujeres, que respete a su marido, la mujer, ¿cierto? Y no me voy a meter ahí en una clase de matrimonio, pero usted conoce esas escrituras que nos habla la Biblia, porque hay reto para el hombre y hay reto para la mujer. ¿Y qué significa? Que debemos de mantener nuestros corazones limpios, y para que eso suceda debe de haber una buena armonía en el hogar. Yo quiero que en mi casa mis oraciones sean contestadas. Por eso, cuando yo tengo que decirle a mi esposa, la regué, tengo que humillarme y decirle, la regué. Porque a veces la regamos los hombres. Y cuando la riega ella, pues tiene que decirme, ¿sabes qué? Perdóname, se me fue lo lerma. Y te grité o levanté la voz, te falté al respeto. Y sí, entonces nos pedimos perdón, pero no pasa la noche sin que nos reconciliemos, porque la palabra dice que no se oscurezca sin que estemos de acuerdo de nuevo. Pero si no estamos de acuerdo, entonces en mi corazón se van acumulando y acumulando y acumulando cosas que pueden hacer que mi corazón ya no esté tan limpio delante de la presencia del Señor, porque con el primero que estoy resentido es con el que duermo. Ay. Nadie dijo ay. Y entonces tú vas en oración, Señor, acá, y el Señor te dice, ¿sabes qué? Acuérdate que mi palabra dice que cuando tú vas a orar y te acuerdas que tienes algo con tu hermano,
que dejes tu ofrenda y que vayas y te pongas de acuerdo con tu hermano y después vengas y me clames a mí en oración, porque si no haces eso, no te voy a escuchar y no voy a responder tu oración. ¿Cómo la ves? Te vas a cansar, nos vamos a cansar y no va a haber respuesta a la oración. Y tú, Señor, estoy clamando, estoy pidiendo. Sí, pero tu corazón no está haciendo mi voluntad, tu corazón. Entonces no te puedo escuchar y mucho menos te puedo responder, porque tu corazón no está en condición de que te responda. ¿Sabes que Jesús decía que el Padre siempre le escuchaba? Pero dice que Él escuchaba porque Él hacía siempre lo que a Dios le agradaba. Entonces, ¿quieres que Dios te escuche siempre? Haz siempre lo que a Él le agrada y tus respuestas las vas a tener. Amén. Número 2, para poder asegurarnos de orar y obtener respuestas, también nosotros debemos orar conforme a la voluntad de Dios. Ya te aseguraste que tienes un corazón limpio, un corazón que no está lleno de resentimiento, que no está lleno de amargura, que no está lleno de mentira ni de hipocresía. Bueno, ahora asegúrate que cuando tú ores conforme a la voluntad de Dios. ¿Y cómo tú vas a conocer la voluntad de Dios? Bueno, la vas a conocer leyendo su palabra, escudriñando su palabra. Es la única manera segura de aprender la voluntad de Dios. Ahí está escrita. A veces decimos, Señor, es que quiero saber tu voluntad, es que quiero que me muestres tu voluntad. Bueno, vea su palabra. Ahí en su palabra está escrita su voluntad. Y Él te va a decir lo que a Él le agrada. Él te va a decir lo que Él está esperando de nosotros. Pero Él quiere que nosotros, si vamos a orar, entonces oremos conforme a su palabra, conforme a su voluntad. Sabes que en algunas ocasiones yo como pastor tengo un método, y se lo voy a decir para que se ponga usted nervioso, de saber si una persona lee la palabra o no lee la palabra. ¿Sabe cómo lo tengo yo? Nada más lo escucho orar. Sencillo. Me pongo a un lado de esa persona para ver, número 1, primero si está orando. Y número 2, para ver cómo está su oración. ¿Sí? Dice el hermano, yo por eso oro en el Espíritu acá. No digo nada. Una vez alguien me dijo así, porque yo siempre lo veía a una persona y nunca abría los labios ni nada, estaba así. Le digo, hermano, ¿tiene problemas para la oración, alguna cosa? ¿Necesita que le ayudemos? No, dice, es que yo siempre oro en el Espíritu. Bueno, no voy a entrar allí porque después vamos a hablar de eso. Pero le estoy diciendo que una de las maneras en las que yo escucho a la persona cómo ora, me doy cuenta si está leyendo la palabra. Porque normalmente una persona que lee la palabra, en su oración va a estar citando la palabra. Y la va a estar citando bien. De la abundancia del corazón, dice, habla la boca, ¿verdad? No va a estar orando, Señor, y es que tu palabra dice que ayúdate, que yo te ayudaré. Entonces, ¿qué palabra estás oyendo? ¿Sí? Así que la próxima vez que te toque orar a mi lado, ya sabes. ¿Sí? A veces nos escapamos y nos vamos al tiempo de oración, pero no crea que estoy pensando en eso, hermanos, pero a veces sí me ha tocado. Entonces, escúcheme bien. La oración verdadera no es un esfuerzo humano por manipular a Dios o forzar su voluntad. La oración verdadera se basa en conocer la voluntad de Dios y entonces pedir de acuerdo a ella. Esa es la verdadera oración. ¿Sí? Yo no voy a forzar a Dios porque no puedo hacerlo. Acuérdese, Él es Dios. Él es soberano. Él sabe lo que hace. Él tiene la primera y la última palabra. Entonces mi oración no se trata de forzarle o hacerle manita ahí, ¿verdad? Al Señor ahí, y doblarle la mano y ahora me lo das, ahora me lo das. No. Se trata de conocer la voluntad de Dios y pedir de acuerdo a esa voluntad. Por eso primera de Juan capítulo 5 verso 14 y verso 15 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él. Mira, para que te dé confianza cuando pidas, que si pedimos alguna cosa
conforme a su voluntad, entonces Él nos oye, conforme a su voluntad. Ya lo dije, conforme a su palabra. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, entonces sabemos que tenemos, ¿qué cosa? Las peticiones que le hayamos hecho. Si yo sé que Él me está oyendo y estoy pidiendo conforme a su voluntad y mi corazón es limpio de acuerdo a su palabra, entonces yo sé que voy a tener la respuesta que yo le estoy pidiendo, la respuesta o la petición que yo le he hecho, porque dice que me tiene que dar confianza. ¿Sí? Te tiene que dar confianza esto. Tercero, para que nosotros oremos y tengamos respuestas, también asegúrate de orar en el nombre de Jesús. Estos son principios bien básicos que a veces, créalo o no, se nos olvidan. En el nombre de Jesús es que nosotros tenemos que ir en oración y pedir al Padre. Juan capítulo 14 versículo 13 dice: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidieres en mi nombre, lo vuelve a repetir, dice que Él, ¿qué? Y eso es lo que queremos, que Él responda a nuestra oración, que Él lo haga. Pero para que Él lo haga, entonces tenemos que pedir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice: todo lo que pidieres. Obviamente todo lo que pidamos dentro de su voluntad. Amén. Porque usted puede estar: Señor, te he estado pidiendo desde hace 10 años que me gane la lotería y que sea millonario, y no me lo has concedido. En la voluntad del Señor nunca vas a ver que Él dijo: te vas a ganar el loto. ¿Sí? No. ¿Sí? Entonces, si lo pides conforme a su voluntad, en el nombre de Jesús, ten por seguro que tu respuesta viene en camino. Entonces, no podemos basar nuestras oraciones en nuestros propios méritos. Nunca. Nunca. Porque no hay currículum que valga delante de nuestro Dios. No hay. ¿Sí? Acuérdese que hace tiempo yo le comenté que cuando mi hija se había enfermado en aquella ocasión, yo estaba en el cuarto allá donde nos quedábamos cerca del hospital, en la casa McDonald's, que nos permitieron quedarnos allá durante varios meses. Yo estaba orando al Señor y le saqué un currículum a Dios y le dije: Padre, desde los 2 años te sirvo, te serví en los niños, te serví en los jóvenes, te serví evangelizando, te serví en la alabanza, he estado predicando desde los 18 años de edad. Y le saqué al Señor todos mis méritos y todo mi currículum. Y cuando se lo estaba sacando al Señor, el Señor me dijo: no, te equivocas. Si voy a sanar a tu hija y la he sanado, no es por lo que tú has hecho, es por lo que yo he hecho. Amén. Por eso, si usted va al libro de Daniel, cuando Daniel está intercediendo por el pueblo de Israel, hay una parte que no recuerdo el capítulo exacto, donde le dice Daniel al Señor: mira, venimos ante ti no confiando en nuestras justicias, sino confiando en tu gran misericordia. Amén. Entonces, cuando vayas en oración al Señor, tenemos que hacer esto: Señor, no vengo confiando en mis justicias, no vengo confiando en qué buen cristiano soy, no vengo confiando en que quizá estoy obedeciendo al máximo, vengo confiando en el mérito de Jesucristo. Y en el nombre de Él me acerco a ti. ¿Sí? En el nombre de Él. Porque aunque cuidamos nuestro corazón, amado hermano, y aunque a veces pedimos conforme a la voluntad del Señor, a veces, muchas ocasiones, no logramos el estándar que Dios quiere. ¿Cierto o no? ¿A cuánto les pasa? A veces no lo logramos, pero ¿sabes qué? Gracias a Dios que tenemos un abogado, se llama Jesús. Gracias que ese abogado te ayuda. Y a través de Jesucristo el Padre dice: ok, muy bien, me está clamando aquel, pero antes de ver a aquel estoy viendo a este, mi Hijo amado Jesucristo. Y por lo que Él hizo, entonces puedo escuchar a aquel que está clamando. Ahora, no te confíes, no estoy diciendo que te olvides de tener un buen corazón limpio. No, hay que tenerlo. Pero como no hemos alcanzado la perfección,
El perfecto es Cristo y a través de Él podemos ser escuchados. Gloria al Señor. Así que no hay currículum que valga delante de Él. A veces pensamos que necesitamos convencer a Dios de nuestra necesidad o de darle una buena razón para contestar nuestra petición, pero no hay mérito propio que pueda servirnos para alcanzar su favor. Todo lo que Dios hace, hay que entender esto, todo lo que Dios hace, lo hace por su amor y por su misericordia. Todo, ¿sí? Todo. Así que cuando tú vengas a su presencia, acércate a su trono confiadamente, no por tus méritos, no por tus justicias, sino por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Número 4, para orar y obtener respuestas, tenemos que aprender también a orar con fe. A orar con fe. Es bien importante estos puntos, que no se nos quiten de la mente cada vez que oramos. Orar con fe. Marcos capítulo 11, versículo 22, dice la escritura: respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y aquí está la clave, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, oiga, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, aquí está la clave, creed que lo recibiréis y os vendrá. Amén. Aquí Jesús está hablando entonces de la oración de fe. Orar con fe, creer que vas a recibir lo que estás pidiendo y entonces vendrá la respuesta a tu oración. Pero debes de pedir con fe, ¿sí? ¿Qué es orar con fe? Orar con fe es creer que recibiremos, según las palabras de Jesús, lo que pedimos. Orar con fe también es creer que Dios me ha dicho la verdad, ¿sí? Cuando tú tienes fe, estás creyendo que Dios te ha dicho la verdad. Entonces pídele, sin duda, porque Él no te va a fallar. Él nos ha dicho la verdad, que si nosotros pedimos creyendo, lo vamos a obtener, lo vamos a recibir. Así que sáquele fuera de su mente la incredulidad, ¿sí? Porque si oramos dudando, con falta de fe, o sea, en incredulidad, no vamos a recibir nada de parte de nuestro Dios. Fíjate que me acuerdo de una anécdota de una viejita. Se iba a ir al culto y la viejita tenía sus gallinitas allí y ella decía: ay, Señor, pues yo quiero ir al culto, pero a veces vienen los coyotes y se quieren comer mis gallinitas. Y ella se puso a orar antes de irse al culto y le dijo al Señor: Señor, yo voy a ir al culto, al servicio, a la reunión, al estudio, pero te encargo a mis gallinitas, te las encargo para que el coyote no se las coma y creo que tú las vas a cuidar en el nombre de Jesús. Y se fue la hermana al estudio y allá escuchó el estudio, ¿verdad? Y hablaron de cómo orar y obtener respuestas en el nombre de Jesús y todo eso, ¿verdad? Y regresó a la casa la viejita y que encuentra un desplumadero por todos lados. ¿Y qué cree que dijo la viejita? Ay, Señor, ya sabía que se las iban a comer los coyotes. ¿Qué es esto? Exactamente, una oración sin fe, una oración dudando. Si la viejita estaba creyendo que Dios iba a cuidar, no tuvo que haber albergado ese pensamiento que los coyotes se las iban a comer. Porque la fe es certeza de lo que se espera, la convicción
de lo que no se ve. Pero la viejita dice, ya sabía que se lo iban a comer los coyotes, entonces su oración estuvo vana, anulada. ¿Por qué? Por la incredulidad, por la duda, ¿cierto? ¿Sí? Tú estás orando por tu matrimonio y, Señor, ya sabía que esto no iba a funcionar. Dice la hermana, ¿really? Señor, ya sabía que no iba, esto no. No, eso es duda, eso es incredulidad. Tú mismo estás deteniendo la respuesta a tu oración por la duda que estás poniendo en tu oración, ¿cierto? ¿Se da cuenta qué tan importante es todos estos principios? Número 5. Si queremos orar y obtener respuestas, tenemos que orar con paciencia. Y aquí nos metemos en un terreno que no nos gusta. Dice usted, bueno, pastor, ya estoy entendiendo lo del limpio corazón, le voy a echar ganas para el limpio corazón. Ya estoy entendiendo que necesito yo también orar conforme a la voluntad del Señor y voy a leer su palabra para orar conforme a la voluntad del Señor. También ya estoy entendiendo que tengo que orar en el nombre de Jesús, porque no se trata de mis justicias, sino de las justicias del Señor. También ya estoy entendiendo que tengo que orar con fe, pero también tienes que entender que tienes que orar pacientemente. Porque yo quiero decirle que aquí algunos pierden su respuesta. ¿Sí? Cuidado, porque aquí algunos pierden su respuesta. Porque cuando no vemos lo que estamos nosotros esperando, dice un dicho que el que espera, Primera de Juan, no, ¿verdad? No lo dice Primera de Juan. Sin embargo, vemos muchos ejemplos en la Biblia, ¿verdad? Por ejemplo, Saúl, cuando vio que no venía Samuel, porque Samuel le dijo, espérame a la hora del sacrificio, yo voy a llegar para hacer el sacrificio. Y dice que Saúl veía que el pueblo se le estaba poniendo nervioso y que Samuel no llegaba, y el pueblo se le ponía nervioso y Samuel no llegaba, y dice, no, pues ya se está acercando la hora del sacrificio, la voy a hacer de sacerdote. Si lees la palabra, sabes de qué te estoy hablando, ¿sí? ¿Y sabe qué? Tomó un lugar que no le correspondía y la quiso hacer de sacerdote. Y en ese preciso momento llega el profeta y le dice, ¿sabes qué? En este momento fuiste descalificado, ¿sí? Has hecho locamente. Cuidado, por favor, porque cuando nosotros nos desesperamos, cometemos locuras. ¿Oyó? Cuando usted se desespera, cometemos locuras. Hablamos precipitadamente con nuestra boca. Cuando nos desesperamos, nos desconectamos el cerebro y nuestra boca comienza a hablar y a decir tantas tonterías, porque la desesperación hace que tu cerebro se desconecte. Cuidado con eso, por favor. No tomemos decisiones permanentes con emociones temporales. No lo haga, por favor, ¿sí? Eso sucede mucho cuando nosotros estamos esperando algo y no viene. Entonces le quiero decir esto: va a haber oraciones que no van a ser contestadas muy pronto. Y apréndalo desde ahora. Apréndalo desde ahora para que usted pueda esperar pacientemente en el Señor. Amén. Por eso en Hebreos capítulo 10 versículo 36 dice: porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis, ¿qué cosa? La promesa. ¿Sí? Es necesaria, ¿qué cosa? Paciencia. Necesaria, no la puedes sacar de la ecuación. No puedes alterar, como decimos, ¿verdad?, el orden de los factores. No lo puedes sacar, la paciencia, del obtener las respuestas en oración. No podemos. Es necesaria la paciencia. Salmo 40 verso 1. El salmista, que sabía que era necesaria la paciencia, da este testimonio y dice, Salmo 41:
pacientemente esperé ¿a quién? A Jehová. Y mira lo que sucede cuando podemos esperar pacientemente al Señor. ¿Qué sucede? Se inclina a nosotros, oye nuestro clamor. En otras palabras, nos da la respuesta a nuestra oración. Pero si Él está diciendo pacientemente esperé, es porque pasó un tiempo esperando. Pero mira, qué bueno que la Biblia dice y es específica, porque tú y yo podemos esperar, pero no con paciencia. Pero la Biblia está diciendo que tengo que esperar con paciencia. ¿Qué quiere decir esto? ¿Has estado tú deprisa manejando y llegas a un semáforo y está en rojo y tú quieres que ese semáforo cambie y se te hacen los segundos eternos? ¿Te ha pasado? Y no estás esperando con paciencia porque tú estás desesperado y esos segundos se hacen eternos y por fin cambia a verde. ¿Y qué sucede? El de adelante está en el teléfono. ¿Te ha pasado o no te ha pasado? O yo soy el único pecador. ¿Les ha pasado? Y aquellos están en el teléfono. Y aquí en Estados Unidos pues no se acostumbra el ti como en el DF, ¿no? Si estuviéramos en el DF, en la tierra de nuestro hermano Gonzalo, Chilangolandia, para que entiendan. Te tiene la culpa porque me recordó. Allá luego, ¡ti! Ya te hubieran dicho no sé cuántas cosas. ¿Sí? En clave Morse dice. Pero aquí no se acostumbra a eso. Pero de repente a uno le dan ganas de ¡ti! ¿Por qué? Porque ya estás desesperado, ¿cierto? Eso no es esperar pacientemente, ¿sí? La paciencia tiene que ver con saber esperar a pesar de lo que esté sucediendo a nuestro alrededor. Esa es la verdadera paciencia, ¿sí? Esa paciencia que tenía Jesús, aunque la barca se estaba casi hundiendo, Él estaba tranquilo, estaba dormido. Estaban casi pereciendo y Él tranquilo, dormido. Esa es la verdadera paciencia. Paciencia no es sinónimo de inactividad, ¿eh? No lo pienses así. Ah, mira, esa persona es bien paciente, pues no hace nada. Así. No lo confundas con haragán. No lo confundas con una persona floja. No. Paciencia es aquella persona que sabe guardar la calma en medio de la tormenta y puede continuar adelante, ¿sí? Entonces, tenemos que esperar con paciencia a Jehová para que Él se incline y entonces nos dé la respuesta. Hay que aprender a esperar pacientemente hasta que la bendición de Dios nos sea otorgada. Dice amén. Había un ateo que estaba peleando con un cristiano, con un pastor, y el ateo le estaba diciendo: tu Dios no existe, tu Dios no escucha la oración, tu Dios no responde el clamor. Y el cristiano le decía: no, mi Dios sí escucha la oración, mi Dios sí existe, a nuestro Dios le interesa nuestro clamor. Y el ateo insistía y decía: no, tu Dios no existe, a Él no le interesa el clamor, es más, ni escucha la oración. Y el ateo le decía: para que te des cuenta que tu Dios no escucha la oración, voy a hacer esta oración en este momento y te vas a dar cuenta que tu Dios no va a hacer nada. ¿Y sabes qué hizo el ateo? Comenzó a orar y dijo: Señor Dios, si tú existes, te doy 5 minutos para que me quites la vida. Así oró el ateo. Si tú existes y escuchas la oración como dice este pastor, te doy 5 minutos para que me quites la vida. Pasó 1, pasaron 2, pasaron 3, pasaron 4, pasaron 5 minutos. Y después de los 5 minutos el ateo le dijo al pastor: ya ves, tu Dios no existe y tu Dios no escucha la oración. ¿Qué cree que le dijo el pastor? El pastor le dijo: no, tú no has comprobado que Dios no existe. Lo único que has comprobado es que Dios es tan paciente
que en 5 minutos no se agota su misericordia. ¿Lo entendiste? Porque dice que Él es lento para la ira, porque es grande en, alaba su nombre, porque es grande en misericordia. Él no necesita 5 minutos para acabarnos, Él en un, ¿cierto? Pero ¿sabes por qué no lo ha hecho contigo y conmigo? Dime una razón. Por su gran misericordia, porque nos ama y Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos seamos salvos. Amén. Gloria al Señor. Sexto, para orar y obtener respuestas, tenemos que orar con perseverancia y gratitud. Wow. No solamente se necesita fe, no solamente se necesita orar conforme a su voluntad, no solamente se necesita orar en el nombre de Jesús, no solamente se necesita orar pacientemente, sino también se necesita orar con perseverancia y gratitud. Perseverancia y gratitud. Colosenses 4:2 nos dice esto: perseverad ¿en qué? En la oración. Y luego dice: velando en ella con acción de gracias. Aquí hay 2 palabras que nosotros tenemos que recordar a la hora de orar: la palabra perseverancia y la palabra gratitud. Porque el versículo las tiene en este versículo: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Y cuando hablamos de perseverancia, hablamos nosotros de hacerlo sin cesar. Por eso otro versículo dice: orad sin cesar. En otras palabras, orar sin desmayar. Porque cuando nosotros, lo repito, no tenemos respuesta pronto, es muy fácil desanimarse y entonces dejar de orar. Ahí entra la perseverancia. Tienes que perseverar, tienes que seguir adelante, aunque no veas cómo Dios está obrando. Dice un canto: Él está obrando. Amén. Aunque no sabes cómo Él lo está haciendo, Él lo está haciendo. Pero tú tienes que seguir perseverando hasta que llegue el día de tu respuesta. Pero mientras llega el día de tu respuesta y mientras estás perseverando, escucha bien, algo que te va a ayudar para perseverar y no desmayar se llama gratitud. ¿Gratitud de qué? Gratitud de que le das gracias a Dios por lo que estás esperando que Él te va a contestar, pero también gratitud en recordar lo que ya te ha contestado, porque Dios ya nos ha contestado cosas. ¿Sí o no? Entonces escúchame bien: cuando se estén tardando algunas respuestas, pon en tu mente perseverancia, gratitud. Gratitud: Señor, te estoy pidiendo por esto, todavía no viene, pero ya te doy gracias porque vendrá. Y luego gratitud: Señor, te estoy pidiendo por esto, pero te doy gracias porque así como me contestaste esta oración, sé que también esta oración me la vas a contestar y te doy gracias. La gratitud te va a ayudar a mantenerte en perseverancia. Si no te mantienes recordando lo que ya Dios te ha dicho o lo que ya Dios ha hecho, va a ser muy fácil que dejes de orar. ¿Me estoy explicando? Séptimo, y con esto terminamos: ore guiado por el Espíritu Santo. Ay, esta parte es tan importante. Tan importante orar guiados por el Espíritu Santo. ¿Sabes por qué? Porque a veces realmente no tenemos las palabras idóneas para saber decirle al Señor lo que hay en nuestro corazón. O a veces no estamos seguros si estamos orando correctamente. A veces tenemos oraciones muy sinceras, muy honestas y muy fervientes, pero oraciones muy equivocadas. Y a mí me ha pasado. Yo a veces me he tenido que arrepentir de oraciones que hasta he llorado cuando las he pedido, y después las analizo y digo: Señor,
estaba yo orando fervientemente, muy honestamente, muy sinceramente, pero ahora me estoy dando cuenta que estaba equivocado. Y es ahí cuando tú y yo le tenemos que decir al Espíritu Santo que nos ayude a interceder. Por eso dice Romanos capítulo 8, verso 26: de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo, mira lo hermoso, el Espíritu mismo intercede ¿por quién? Por nosotros. Y hay una palabra ahí que me gusta mucho: gemidos indecibles. ¿Alguna vez has orado con gemidos? Si no has logrado ese tipo de oración, no sabes lo que te pierdes, porque eres el Espíritu el que está gimiendo por ti. Es una oración donde no tienes palabras, no puedes articular palabras, no puedes hablar, sino lo único que sale de tu corazón y está brotando de tu corazón es un gemir, y es un gemir. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu te está ayudando a pedir como conviene. Te está ayudando a pedir por tus hijos, te está ayudando a pedir por tu matrimonio, te está ayudando a pedir por tu familia, te está ayudando a pedir por esa circunstancia que tú no sabes cómo resolverla, pero que Él sí sabe cómo resolverla, y que Él sabe que en tu debilidad, en tus palabras no puedes explicar lo que tú quieres, pero el Espíritu Santo dice: hijo, yo te voy a ayudar, yo voy a interceder por ti. ¿Sí? Y el versículo dice: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Es muy diferente orar con la ayuda de Dios que orar ayudándole a Dios. Y a veces hacemos más lo segundo: oramos ayudándole a Dios. Y te digo una cosa: Dios no necesita nuestra ayuda, nosotros necesitamos la de Él. Por lo tanto, necesitamos aprender que es el Espíritu el que nos va a ayudar a interceder cuando nosotros no sabemos hacerlo. Termino con esta anécdota. Se dice que un padre miró que estaba su hijo en el patio tratando de levantar una roca pesada para las fuerzas del niño. Y el padre, que lo estaba viendo de lejos, como el niño no podía levantar la roca que quería levantar, el padre salió, se acercó al niño y le dijo: hijo, usa todas tus fuerzas. Y el niño se le quedó viendo a papá y volvió otra vez a la piedra y trató de hacer un esfuerzo mayor y no pudo levantar la piedra. Volteó a ver a su padre otra vez y el padre le volvió a decir a su hijo: hijo, usa todas tus fuerzas. Y el niño, motivado por las palabras de su padre, volvió otra vez y se agachó, dobló las rodillas y trató de empujar para levantar la roca, pero por más esfuerzo que hacía, no lograba levantar la roca. Y entonces el padre le volvió a decir al hijo: hijo, te estoy diciendo que uses todas tus fuerzas. Y el niño le dijo: papá, ya estoy usando todas mis fuerzas. Lo intenté por tercera vez y no he podido levantar la roca. Y el padre le dijo: no, hijo, no has usado todas tus fuerzas. No has usado todas tus fuerzas porque no me has pedido a mí que te ayude. Yo estoy para ayudarte. Yo soy parte de tus fuerzas. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Isaías 41 dice: porque yo soy Jehová tu Dios, que te dice: no temas, yo te ayudo, yo te sostengo de tu mano derecha, yo estoy contigo, dice el Señor. Pero Él te dice: usa todas tus fuerzas. Ponte de pie, por favor. El Espíritu Santo está aquí.
quizá en este momento puede empezar a gemir por ti. Y te está diciendo: hijo, usa todas tus fuerzas. Deja que yo te ayude. A veces tú no sabes pedir como conviene. A veces tú no tienes las palabras para pedir por una situación que es desesperante, por una situación que se ve un caso perdido. Pero yo quiero decirte que si tú crees, al que cree todo le es posible. Pero pide con fe, no dudando. Y para que puedas pedir con fe, no dudando, deja que sea yo, que sea mi espíritu el que interceda por ti, con gemidos indecibles. Usa todas tus fuerzas. Deja que el Espíritu interceda por ti. Eso es. Eso es. Porque llega un momento en el que se acaban las palabras y solamente de nuestro corazón brota un gemido. Y es cuando el Espíritu dice: yo te estoy ayudando. Intercede, Señor, por nosotros. Espíritu, intercede. Y Él pide como conviene. Yo a veces no tengo las palabras para pedir, porque a veces mis palabras están llenas de duda, están llenas de incertidumbre. Pero cuando el Espíritu intercede, no hay duda, no hay incertidumbre, porque el Espíritu no duda. El Espíritu de Dios está lleno de confianza, de fe, de esperanza, de amor. Espíritu de Dios, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hemos querido ayudarte muchas veces, pero somos nosotros los que necesitamos tu ayuda. Somos nosotros los que necesitamos tu ayuda. Señor, que nunca falte las lágrimas en nuestro corazón, de un corazón quebrantado,
de un corazón humillado, de un corazón sensible a tu presencia, Señor. Porque llorar no significa que somos débiles. Llorar, Señor, significa que somos sensibles a tu palabra, a tu presencia. Tú conoces la petición de cada uno de nosotros. Queremos orar, pero queremos obtener respuestas. ¿Cuántas veces hemos orado, Señor, y nos hemos desanimado y no perseveramos en la oración? Qué difícil, Padre, qué difícil dejar de orar. Y así hay muchas personas que pierden el milagro que tú tienes para ellos por no saber esperar pacientemente, por orar con duda, por orar sin gratitud, Señor, en sus corazones. Oh Dios, hoy yo quiero usar todas mis fuerzas y reconocer que mi socorro eres tú, Señor, que mi ayuda eres tú, que cuando yo no puedo, tú puedes, que cuando yo no sé, tú sabes, que cuando yo estoy confundido, tú tienes todas las respuestas, que cuando mi corazón desfallece, Señor, es cuando tú, Señor, como dijo el salmista, en medio de mi angustia, tú me haces ensanchar y me sacas del pozo de la desesperación. Tú me sacas del pozo de la desesperación, Señor. Muchas veces, ¿cómo no adorarte? ¿Cómo no exaltarte? ¿Cómo no levantar nuestras manos y adorarte, Jesús? Y dejar que sea el Espíritu el que interceda por nosotros, por cada petición que tenemos. Quizá alguien está pidiendo por sus hijos. Quizá alguien está pidiendo, Señor, salvación en el hogar. Quizá alguien está pidiendo, Señor, por el matrimonio, por algún deseo. Yo no lo sé, Padre, tú lo sabes. Ayúdanos, que muchas veces no sabemos pedir como conviene. Ayúdanos, Jesús. Ayúdanos, Espíritu Santo, para aprender a orar en el Espíritu con gemidos indecibles. Y descansar en ti, Señor. Descansar en ti, Señor. Descansar en ti, Jesús. Esperar en ti, Señor. Difícil sé que es. Mi mente dice no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido. Gracias, Señor. Te adoramos, Jesús. Sí, de gloria, Señor. Cantamos. Jesús, esperar en ti. Difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible. Pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido. Esperar. Esperar en ti. Difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible.
tiemble, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido, y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón, y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Dile: y esperaré. Y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón, y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Una última vez, díselo. Y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón, y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Señor, en tus manos están nuestros tiempos. El salmista decía esto: en tus manos están mis tiempos. Tú sabes el tiempo preciso, el momento preciso en el cual la respuesta que estoy anhelando vendrá, Señor. Por lo tanto, Señor, mientras viene ese kairos, mientras viene ese tiempo preciso, esperaré pacientemente. Mientras viene ese tiempo preciso, esperaré con perseverancia, esperaré con gratitud, y sobre todo esperaré con fe, Señor, y esperanza, creyendo que tú sabes el momento adecuado para responder, Señor. Ayúdame a no desesperar, y ayúdanos a aprender que tu Espíritu Santo es el que nos va a ayudar a clamar, para saber pedir como conviene. Y si pedimos como conviene, conforme a tu voluntad, entonces sabemos que tenemos lo que estamos pidiendo. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Aleluya. Al Señor toda la gloria, toda la honra y el honor, por siempre y siempre.